Blanco. Vamos a seguir en la línea de hablar de la biodiversidad y quiero hablar de un ecosistema muy peculiar de la República Dominicana, la laguna de Saladilla. Es una laguna que, bueno, si fuera a decir cuál es el tamaño de su espejo de agua, tendría que decir que en el 29 tenía entre 31 y 34 kilómetros cuadrados y que eso fue disminuyendo primero alrededor de 30, en los años 80, en el 86 se hablaba de 21 a 23 kilómetros cuadrados, luego se hablaba de 17 y el espejo de agua hoy de esa laguna es inferior a 5 kilómetros cuadrados. Hace 3 años el dato que se daba era de 5.7 kilómetros, pero está claro que en la época de sequía ese espejo es mucho menor y en la época de lluvia el espejo crece porque esta laguna se alimenta fundamentalmente del río Dajabón o Masacre, que es la fuente del 95% del agua que llega a esta laguna. Ahora, ¿cuál es la importancia biológica de esta laguna? Miren, esta laguna tiene primero una vegetación muy propia que va desde la vegetación de un humedal salino, salobre y de agua dulce, porque se confluyen, la zona por donde le está entrando el agua tiene un nivel de salinidad inferior a la zona por donde ella sale y explicaremos eso en unos minutos. Pero esta laguna tiene, por ejemplo, tanto el mangle rojo como el mangle negro. Tiene en sus orillas una vegetación muy propia porque en sus orillas hay una serie de plantas palustres, o sea, de lagos, tiene como el espartillo, ahí crecen eneas, pero crecen también un tipo de plantas que tienen los tallos de esos que utilizamos para hacer pendón de chichigua, las ciperáceas, las cañas de agua, y en este entorno, con estas herbáceas que alfombran sus orillas, allí viven una gran cantidad de aves, muchas de las cuales anidan en este lugar. Pero en esta laguna hay plantas de fondo y plantas flotantes, y es importante mencionarla porque estas plantas de fondo y flotantes las hay nativas y endémicas nuestras que están allí, pero uno de los problemas fundamentales es que uno de los ecosistemas con más especies invasoras, tanto de plantas como de animales. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fauna, ¿qué descubrimos? Hablamos de más de 70 especies de ave, entre migratorias y residentes, algunas de ellas endémicas, como la garza de nuestra o la cigua palmera, y muchas de estas especies de altísima importancia protegidas, no solo en República Dominicana, sino en el planeta. Pero allí tenemos reptiles sumamente interesantes. Allí tenemos las dos especies de iguana. La iguana rinoceronte, ¿verdad? La iguana ricordi. Tenemos tortugas. Hay una jicotea que es propia, una subespecie de este entorno, pero estas jicoteas y estas iguanas son indicadoras de la diversidad ambiental del contexto, porque mientras tenemos un ecosistema, un humedal, nuestras iguanas propias de clima muy seco están en la parte más xerofítica, más seca, donde hay menos humedad en el entorno de la laguna. Pero esta laguna fue el hogar de dos especies emblemáticas de la isla, el manatí y el cocodrilo antillano. Tanto el manatí como el cocodrilo antillano, especies protegidas de altísimo interés, ya no están en la laguna. La ausencia, por ejemplo, del manatí provoca que no haya un proceso
de manejo de las algas que crecen en el fondo, de las macroalgas, como le llaman los biólogos, estas que tienen una especie de lámina que sustituiría a la hoja, no vamos a decir hoja porque no es una hoja, una especie de lámina que ellas comen y que permiten controlar la dinámica de la vegetación que allí crece. Pero también el cocodrilo fue una especie fundamental en el control de la dinámica de algunas especies predadoras. Esta laguna ahora tiene la invasión, por ejemplo, del pez gato o bagre, que además de competir con nuestras especies, además de comerse los huevos de las aves que anidan en estos herbazales de la orilla, tiene un efecto perverso sobre las especies que habían sido parte de la pesca tradicional de los dominicanos, y consecuentemente tenemos una reducción de la población y del número de especies acuáticas que hay en la laguna, y esto tiene un enorme impacto porque esta laguna está relacionada con todos los humedales costeros que están en el norte de la isla, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Y estos humedales costeros son fundamentales para lo que ocurre en el mar. De hecho, muchas especies se reproducen en esta laguna o se reproducen en los sistemas de mangle, asociados todos y dependientes todos de la dinámica del río Dajabón o Masacre, y consecuentemente tiene un impacto prácticamente sobre todo lo que ocurre en nuestra costa norte, no solamente en Montes Cristi, sino mucho más allá, tanto al este como al oeste. Estamos hablando de que la laguna de Saladilla es un ecosistema de altísima importancia, clasificada como un refugio de fauna, que es la primera víctima de lo que está ocurriendo en torno al río Masacre. Conocer en detalle la biodiversidad de esta laguna y su enorme importancia en la estabilización climática y en la calidad de los suelos. Porque ¿qué ha pasado con ella? Óyeme, cada año le está entrando menos agua, pero se sigue evaporando la misma cantidad de agua, y esta laguna sigue en contacto con las costas nuestras, y por lo tanto hay una entrada de agua salada, lo que ha ido produciendo una salinización progresiva del agua de la laguna, que tiene un impacto brutal sobre las dinámicas que allí ocurren y la capacidad de esta laguna para sostener la economía de las comunidades que están en su entorno. De esta laguna salen directamente sistemas de riego para inundar arroz en la zona, y uno de los grandes conflictos y problemas actuales alrededor del río Masacre, que es un tema sobre el que volveremos en detalle, están íntimamente asociados a la degradación de la laguna. La degradación de la laguna es indicador, es consecuencia, pero a la vez es causa de la gran crisis ecológica que está en curso, en desarrollo en la zona, y que si no frenamos a tiempo podrá tener impactos catastróficos sobre toda la isla y consecuentemente sobre toda la población a ambos lados de esa frontera. Pero sobre ese tema seguiremos en otro momento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.